Bien, ¿están de nuevo conectados? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha, profe. Bien. Bueno, ¿se entendió, Alexander? Creo que me hacía la pregunta. Sí, sí, no, yo lo que quería era para ver, es decir, para que el sigma cuadrado, saber de dónde salía, para no perdernos tanto en el proceso. Está, Es decir, que entiendo. el sigma cuadrado se estima a partir del s cuadrado. Exactamente. O Y el sea s que yo, cuadrado, y para calcular el s cuadrado lo que necesita es cada valor puntual de la muestra y la media aritmética. pero de una sola muestra. Ese es el tema, ¿entendió? Pero es una sola muestra, claro, pero una muestra de 50, es decir, el número Con n medio. valores, es decir, con 50 en este Claro, ejemplo, está claro, claro. claro, claro, Pero, pero para no confundirnos claro, sería es que una eso muestra. confunde, porque uno dice una Claro, muestra, pero en la muestra tengo distintos elementos. Sí, pero una cosa es claro, por distintos elementos eso. de una muestra que varias muestras. Porque Por entonces voy a supuesto. tener una de muestra de 50, otra de 50, en una me va a dar Claro, 76, en otra 75,3, en otra 77, porque va claro, iterando, ¿se claro, entiende? claro, 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 claro. Bueno, Sí, sí, esto, la muestra tiene una cantidad determinada de elementos. claro, y En eso función cantidad de de ellos, elementos, de elementos son los que hacen que ustedes tengan que hacer estas sumatorias, ¿entiende? Porque cada claro, valor de ese va a estar a una cierta distancia de la media de esa muestra. Y eso me va a dar la dispersión de esa muestra en relación a su media. claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, volvemos de nuevo al punto anterior. Dos cosas centrales. La esperanza matemática, al ser igual al mu, es un buen estimador. Cualquier valor que tome de cualquier muestra me va a permitir estimar el mu con un cierto error. Dijimos que nunca va a ser lo mismo. ¿Y cómo calculo ese error? Para ese error necesito el desvío típico de la distribución muestral de media. Ah, ¿y cómo obtengo ese desvío típico? Y lo obtengo en función de sigma, que como normalmente sigma no es dato, lo obtengo en relación con S, que es el estadístico muestral de esa única muestra. O sea que, ¿qué es lo que logramos entonces concretar? Con una muestra, obtengo un X barra, que lo pongo como estimador del mu. Y lo calculo el error calculando el sigma X barra, que lo calculo en base al S de la muestra, que es, como digo, una única muestra. O sea que nosotros llegamos a lograr calcular el sigma X barra, que es esencial para estimar el error, trabajando con una sola muestra. Y ahora fíjense, ¿a qué es igual el error? Bueno, dijimos que cuando yo estimo el mu, lo que hago es asumo el X barra como un estimador. Dijimos que no es exactamente lo mismo, pero yo digo es el valor estimado. Y también le dije que si ese valor estimado, no digo dentro de qué error se tiene que encontrar el verdadero valor, no tiene sentido, entonces tengo que poner más o menos un cierto error, que es esto que está acá. ¿Eso lo entienden? Esta fórmula Z igual a sigma por X barra les aparece, creo que en el capítulo 6, y es el error. Dijimos que para el error yo necesito el sigma X barra. ¿Y qué otro valor más me está condicionando el valor del error? ¿Qué es el Z? ¿Se acuerdan qué era el Z? ¿Me están escuchando bien? Hola, ¿me escuchan? Pregunto. Sí, 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 se escucha. Bien. Bueno, por si no se lo tenían, no lo tenían o no lo recordaban bien. El Z es lo que se llama el índice de confianza. ¿Qué es el índice de confianza? Fíjense, vámonos un poquito más acá. Yo dije que nosotros podemos tomar un Z que puede estar acá. Sí, y después como el Z, como él es más menos, yo voy a tener más Z y menos Z. Más Z y menos Z me va a dar una cierta área dentro de esta curva. Esa área me dice el índice de confianza. Es decir, dicho de otra manera, cuando yo tomo un X barra de una sola muestra, el verdadero valor que es mu,
yo calculo que se va a encontrar dentro de esta área, entre más x menos x, dada por la dispersión, el desvío típico de esa distribución muestral de media. Y mientras más amplia sea el área, voy a tener, ¿qué cosa? ¿Más confianza o menos confianza? Le pregunto, ¿qué confianza tengo si yo le pongo un área mucho más amplia? ¿Tengo más confianza de que el verdadero valor se encuentre dentro del entorno ese o menos? Para mí más No. confianza. Sí. Si yo aumento el x, y me va a aumentar el z, hago que sea más amplia la zona en la cual calculo el área, voy a tener más confianza de que el verdadero valor se encuentre adentro. Imagínense, si yo quiero poner un x mínimo acá, que me va a dar un zk mínimo, me va a aparecer un área más reducida. ¿Y cuál es la confianza que yo tengo de que el verdadero valor se encuentre en esa área reducida? No es la misma que si yo pongo un valor más amplio. Porque el error, y esto es un tema que lo tienen que tener totalmente presente, se calcula en términos probabilísticos. El error, así como la estimación no me da un valor certero, el error tampoco se puede definir en forma certera. Es probabilístico. Es decir, yo estoy hablando de una confianza. ¿Y quién me da la confianza? Me da el Z. Si yo tomo, y esto les dije que calcularan, el área para un valor que me dé el 95% del área, Z es 1,96. Eso lo vimos antes, por si se lo acuerdan, se lo refresco por aquí. En tanto que si yo quiero tener un 99% de confianza, Z no es 1,96, es 2,58, o sea que es más grande. Mientras más grande sea el Z, yo voy a tener más confianza. Es decir, si yo quiero tener un 99% de confianza que el verdadero valor de mu se encuentre dentro del entorno del X barra que tomé como estima, con un 99% voy a tener que darle a Z, que es el índice de confianza, el valor 258. Si en tanto lo que me están pidiendo no es una confianza tan alta, y me dicen, no, porque me des una estima con un 95% de confianza, eso significa que hay un 5% de probabilidad de que el verdadero valor de mu se encuentre fuera de ese error, que lo estimé. Si a mí me dicen que con un 95% me es suficiente, no tomo 2,58, sino tomo 1,96. Esto es algo que lo tienen que ver y trabajar y recordar de los cálculos del Z. Esto teníamos que ir a la tabla, tomar los valores, multiplicarlo por 2, porque los valores de la tabla de la normal tipificada son de un solo lado. Si yo lo multiplico por 2, estoy tomando el más menos, que es lo que vimos que en este caso sucede. Y en función de eso, ustedes toman ese valor, lo multiplican por 2, le da 0,95, se van, se fijan en la tabla y eso le corresponde Z1,96. ¿Se acuerdan de esto o no se acuerdan? Sí, profe, de ese sí me acuerdo. Bueno, repásenlo. Esto lo tienen que tener totalmente claro, si no ya me vuelvo demasiado hacia atrás. Esto lo tienen que tener totalmente claro. El hecho de, ahora yo acá se lo estoy poniendo como índice de confianza. Antes yo se lo ponía o lo tomábamos como cálculo del valor tipificado, y yo le decía para el 95% de la probabilidad me daba 0,47,5, que yo lo multiplicaba por 2 y era 0,95, y a eso le buscaba el Z y era 1,96, y si en tanto yo buscaba 1,98, perdón, el 99%, tenía que buscar en la tabla la mitad del 99%, y eso corresponde a 2,58 Z. Entonces, quiere decir que mientras más yo amplíe el Z, más voy a ampliar el área de la curva. Y si yo amplío más el área de curva para un problema determinado,
Es decir, yo tengo en el caso del ejemplo las 1000 personas, tomé 50 personas, les tomé el promedio de peso de esas 50 y calculé que dijimos era 76, y ahora lo que quiero calcular es dentro de qué error se va a encontrar el verdadero valor, que yo les dije que era 75, pero dijimos que es un valor que nunca lo voy a saber. O sea, yo acá es un poco como contarles algo que normalmente no se obtiene y nadie se lo va a contar. Como yo no lo sé a eso, si está en 75 o no, el 76, que es el valor que yo tomé como valor de estima, le tengo que calcular el error. ¿Y cómo calculo el error? Calculo el error aplicando esta fórmula. Y en esta fórmula el error está dependiendo de dos valores. Está dependiendo, por un lado, del sigma X barra, que dijimos que es esencial conocerlo, pero por otro lado del Z, que es el índice de confianza. Si yo quiero tener más confianza de que el error se encuentre adentro, el Z es más grande. Es decir, si yo quiero el 95% de la probabilidad que el error esté dentro de este valor, tomo Z 1,96. Si yo quiero el 99% de la probabilidad de que el verdadero valor de mu se encuentre dentro de este error, voy a tomar Z igual a 2,58. ¿Se entiende esto? Bueno, si no lo entienden o si no les queda claro, yo esto espero que se quede grabado, se lo voy a subir, lo tienen que trabajar muy bien este concepto, porque esto es absolutamente central. Esto es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Resolver ejercicios y demás, que es lo que yo les doy como tarea, no les sirve de nada si no se entienden estos conceptos. Entonces, en síntesis, dijimos que cuando yo estoy estimando, lo que estimo es el mu, que es el parámetro poblacional. ¿Qué uso para estimar? Uso la media aritmética, que es el estadístico muestral de una sola muestra. ¿Cómo calculo el error? Que es esencial conocer el error en términos probabilísticos. ¿Qué significa eso? Que no voy a tener certezas de que el error esté allí, pero sí voy a tener una probabilidad. Y como en esto todo es probabilístico, nos tenemos que conformar con eso. Es decir, yo tengo que imponer una condición, que se la voy a imponer con el Z, de confianza. Esa confianza de que el verdadero valor se encuentre dentro de este error, la voy a hacer variar con Z, que es 0,95 o 98, que es para el 99% de confianza, y así. Hay algo importante. Y ustedes dirán, pero si esto, yo hago una estima y esa estima tiene un error, y ese error no lo puedo calcular. Todo pareciera ser, pero esto es muy... ¿cómo puede ser esto útil científicamente? Es muy importante porque la confianza aumenta de una manera enorme en relación, o cae de una manera enorme, el error en función de la condición de confianza. Es decir, van a ver que con ampliar muy poquito el Z, que es el índice de confianza, yo aumento mucho la, digamos, la utilidad del valor. Bueno, si ustedes ven acá, Z es la variable tipificada, o sea, es X menos X barra sobre sigma X barra. Por eso que yo lo tengo que multiplicar por sigma X barra, porque al multiplicar por sigma X barra, esto se me va en esta expresión de la curva tipificada, y me queda finalmente la distancia esta, que es la distancia entre el X que yo quiero tomar y el X barra, ¿no es cierto?, que sería el error de estima. Esto es el error o la confianza que tengo de encontrar este mu dentro de un cierto rango, más o menos un cierto valor. Bueno, otro aspecto que les menciono es lo siguiente. Veo que hay una serie de temas, digamos, que son conceptuales importantes, que por allí no lo tienen claro. Y bueno, yo les explico esto y por allí resulta, no resulta
tan claro para que lo entiendan. Acá tienen, en el ejemplo que les di que hicieran, cómo se comporta el error en función del tamaño de n. Ustedes pueden ver que el error al principio para n chicos es muy alto y después empieza a bajar con este tipo de comportamiento. Esto hace que si yo incremento en esta zona un cierto delta, el error cae mucho más que si incremento ese mismo delta en esta zona. Es decir, lo que se llama costo-beneficio del incremento del tamaño de la muestra se me va disminuyendo en función del tamaño de la muestra. Llega un momento que ya no se justifica aumentar mucho más la muestra porque es muy poco el error, muy poco lo que disminuye el error. Y a su vez, en términos prácticos, podemos llegar a un nivel de confianza suficiente, con lo cual ya no tiene sentido irse más allá. Eso marca el tamaño de la muestra. Por eso normalmente cuando yo quiero definir el tamaño de la muestra, tengo que tener en cuenta con qué confianza la quiero, y eso depende del problema. Afortunadamente, este comportamiento permite demostrar que con muestras relativamente pequeñas en relación al tamaño de la población, yo puedo llegar a tener errores bastante acotados. Y a su vez también demuestra que no es tan imprescindible después aumentar el tamaño de la muestra porque es poco lo que disminuye el error. Bien, hay otro... A ver, perdón, voy a ver si puedo compartir otra pantalla, un segundo. Un segundo que voy a ver si les puedo compartir ahora una pantalla. Vamos a ver si la puedo encontrar. Bien. ¿Ven esto que está acá? Esta pantalla. En esta pantalla Sí, profe. les explica cómo se debe trabajar para conocer el error. Entonces, tenemos la siguiente situación. La población puede ser con distribución normal o sin distribución normal. En el ejemplo que les di recién, ¿era con distribución normal o no? Sí, era con distribución normal. Bien. Era un caso con distribución normal. Pero pueden aparecer casos que sea sin distribución normal. ¿Bien? Y hay que ver entonces cómo se aplican los criterios para el error de la estimación. Fíjense que todo esto está relacionado con cálculo del error de estimación, que es fundamental, porque ya les dije que tener calculado el error, que siempre es el término probabilístico, es una parte esencial del proceso de estimación. Bien, entonces tenemos con distribución muestral y sin distribución muestral. Y acá tenemos también, en función del tamaño de la muestra. Si se llaman muestras grandes, aquellas que tienen más de 30, y muestras pequeñas, n menos de 30. No es que 30 sea el número exacto, pero si ustedes ven los comportamientos de las curvas, más o menos en torno a ese número, hay comportamientos que permiten manejar de ciertos modos las curvas con simplificación. Bien, entonces, no es un número mágico, pero es un número del orden de 30, 29, 31, o sea que no lo tomen como un número mágico, pero sí es un número que me marca un límite cualitativo. Si la muestra es más de 30, pueden pasar dos cosas, que se conozca el sigma o que se desconozca el sigma. Pregunto, ¿el sigma normalmente se conoce o no?
Normalmente no se conoce el sigma. Normalmente no se conoce. Así que normalmente vamos a estar en esta zona. ¿Se entiende? Pero puede darse el caso en alguna situación que yo quiera conocer el mu, estimar el mu, que al mu obviamente no lo tengo que tener, porque si no, ¿para qué lo voy a estimar? Y que sí conozca el sigma. Pueden haber algunos casos en donde yo no tenga el mu, lo tenga que estimar, pero sí lo tenga el sigma. En ese caso aplico estas fórmulas que están de este lado. ¿Bien? Si lo desconozco, que es lo más normal, tengo que aplicar estas fórmulas que están acá. Bien. ¿Qué situaciones se nos plantean? Que la muestra sea grande o que la muestra sea pequeña. En general, existe una función que es la llamada t de student, que yo se las mencioné antes, y ahora voy a ver si les puedo hacer un gráfico para que ustedes vean qué comportamiento tiene. Esa t de student tiene utilidad en teoría de la estimación porque se aplica en las llamadas pequeñas muestras. ¿Cuáles son las llamadas pequeñas muestras? Aquellas que tienen un n menor a 30. Si yo tengo un n menor a 30, el error se calcula como x barra más menos, y acá tengo que poner el t, que es el t de student, como índice de confianza. En tanto que acá, cuando la muestra es mayor, nosotros directamente aplicamos la curva tipificada, porque para n mayor o igual que 30, la curva t de student tiene un comportamiento que ya podemos decir que es la normal. Voy a hacerles ver para que ustedes entiendan eso. Acá tienen la curva t de student. Fíjense, la curva t de student normalmente tiene una dispersión bastante alta, que es lo que sucede cuando trabajamos con pequeñas muestras. Los errores normalmente son más grandes, porque hay una mayor dispersión. Sin embargo, ustedes pueden ver el comportamiento de la curva y pueden apreciar que en la medida que aumentamos los grados de libertad de la t de student, en la t de student se maneja el concepto de grado de libertad, tienen que repasar lo que le dije t de student. Cuando vamos aumentando el grado de libertad y ya estamos cerca de 30, directamente podemos tomar la normal, porque la t de student tiende a la normal. Acá pueden ver. Entonces, eso me hace que yo pueda trabajar en esto que les hice ver recién. Un segundo. Que pueda directamente tomar a la curva, tomar el valor tratarlo como si fuera normal. Es decir, que directamente acá dice, se utiliza z como aproximación de t. ¿Ven? Cuando la muestra es grande, n mayor o igual que 30, tomamos la curva normal tipificada y no trabajamos con la t de student. Entonces ustedes acá, en la situación de cálculo del error, que normalmente van a trabajar sin conocer el sigma, que es lo que yo les dije, van a tener dos situaciones. Cuando el n es grande, directamente van a trabajar con la curva tipificada, el 1,95, que les dije recién, 1,96, perdón, que significa 95% de confianza, o el 2,58, el 99, o cualquier otro valor de z que salga de la curva tipificada, que ustedes ya la vieron. En tanto que si la muestra es de tamaño menor a 30, van a tener que trabajar con la t de student, que es algo que lo vimos anteriormente. Bien, eso para los casos de distribución normal. ¿Y qué pasa si la distribución no es normal? Si la distribución no es normal, pero tengo un tamaño de n mayor o igual que 30, puedo aplicar de la misma manera la curva tipificada
Porque el teorema del límite central, lo que dice es que aún en poblaciones no normales, el comportamiento de la media del X barra S tiende a ser normal. Es decir, que el sigma X barra tiende a ser normal aún en, o mejor dicho, la curva de distribución que tiene sigma X barra, el de biotípico, eso que yo le hice ver, que es una curva concentrada, etc., tiende a ser normal con n mayor que 30, aunque la población originaria no sea normal. El ejemplo que vimos recién, se trataba de pesos, la población originaria era normal, estábamos en esta situación, ¿cierto? Pero si la población originaria no es normal, igual la distribución muestral de media tiende a comportarse de forma normal cuando el n es mayor o igual que 30. Con lo cual, aplicamos de la misma manera el criterio del Z que utilizamos acá en distribución normal con n mayor o igual que 30, cuando no conocemos, cuando la distribución originaria de la población no es normal. ¿Bien? Bien. Esto es algo para allí bastante nuevo, yo ya se lo había mencionado antes, pero bueno, ahora se lo estoy explicando. Tienen que relacionar, tienen que tratar de fijar estos temas, y de esa manera van a entender un poco entonces cómo ubicarse en esto que es algo esencial, que es el cálculo del error. Entonces acá vimos los tres casos que nosotros trabajamos. Para poblaciones, distribución normal, n mayor o igual que 30, aplicamos el Z, lo que vimos recién. N menor o igual que 30, el T. Sin distribución normal, con n mayor o igual que 30, aplicamos el Z también igual. Y si es pequeña y la distribución sin distribución normal, allí ya hay procedimientos no paramétricos, que no es tema que ustedes van a ver. Así que nosotros vamos a trabajar únicamente estas tres situaciones. En el caso de los problemas nos van a decir si es con distribución normal o sin distribución normal. Sí, si no se lo dan, usted lo tienen que preguntar. Tienen que decir de qué distribución se trata. ¿De acuerdo? Claro. Ahora, si le dan un problema con n mayor que 30, ni pregunte. Aplique esto. Sí, claro, con el Z porque es lo mismo que el otro. Ahora, Claro. si le dan una distribución con n menor que 30, tiene que preguntar si es normal. Si no es normal, no lo va a poder resolver. Y si es normal, la va a tener que hacer con Student. Claro, claro. ¿Se entiende? Bueno, sí. ¿Esta figura en qué libro está, profe? Este está en el libro de Casmier. Pero ese no lo tenemos, ¿no? No sé si se los pase, creo que se los pase Casmier. Es un libro, todo el Excel que les di, los problemas esos con Excel, están sacados del libro de Casmier. Fíjense, si no lo tienen, se los puedo enviar. Es un libro que está muy orientado hacia la ciencia de la administración y que tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, esta tabla. Hay muchas cosas que yo realmente no entiendo por qué no se explican en los libros, como esto que yo les dije, que el capítulo 5 debería aclarar que van a trabajar con muchas muestras, nada más que para mostrar el proceso de inferencia. Estas cosas que no están aclaradas, uno las lee y no las entiende, y después se le mezcla todo. Un poco estos conceptos es lo que yo trato, por eso armo un poco de un libro o de otro, y la idea es que entiendan estas cuestiones conceptuales centrales. Y es un poco hacia donde yo apunto con la materia. Si yo he logrado esto en ustedes, yo ya estoy conforme absolutamente con el objetivo de la materia. Lo demás son cálculos que no tienen mayor complejidad. Por supuesto que tienen que repasar temas como, por ejemplo, esperanza matemática, cálculo de la dispersión, y tener claro todas esas cosas, que son temas que ya vimos. Tienen que ahora ver un poco más de Student y tener un poco presente el tema. Es decir, hay algunas cuestiones que tienen que repasar, pero las cuestiones conceptuales importantes yo se las explico de esta manera, y es lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Les sirvió la clase? Más o menos les orienté sobre algunas cuestiones que estaban relacionadas con la... Fíjense que las preguntas que yo les hice no eran ejercicios, sino eran preguntas conceptuales, y esas es donde yo apunto con la materia.
Bien, Claro, lo que pasa es que las preguntas conceptuales en el texto no están claras. Entonces exactamente. tienden a confundir. Porque... Tienden a confundir. Por eso yo un poco les refería a que trabajen viendo los videos que yo les pasé. En esos videos lo menciono por allí, pero como un elemento más. Entonces por ahí no les queda registrar. Por eso en esta clase he puesto más énfasis en las cosas. Sí, sí, está bueno que sea así. Bien, bueno, con esto está suficiente. Creo que la idea es avanzar sobre esta parte de conceptualización. Fíjense que hacia eso han ido las preguntas. Me interesó ver los que hayan trabajado. Necesito que ustedes conozcan el libro, trabajen, resuelvan los problemas que les di. También que vean los videos que subí, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que con esto vamos apuntando hacia el objetivo, que es que ustedes entiendan estos conceptos, que insisto, es el objetivo un poco de la materia, ¿no? Bien, bueno, ¿cuántos están presentes? 7. Bien, si esto está, damos por terminada la clase. Creo que, por supuesto que hay más para trabajar, pero sobre estas cuestiones, prefiero que ustedes ahora trabajen. Yo les pediría que repasen los videos que les subí al sistema para que cierren y correlacionen con estos temas que les di. E insisto, no es que yo les vaya a hacer esta pregunta y necesite que ustedes la sepan para el examen, para ustedes pasar. El objetivo por el cual obviamente necesito que ustedes entiendan estas preguntas y sepan la respuesta es porque quiero que conceptualicen. Y en términos prácticos, sí le voy a decir que estas preguntas pueden ser preguntas de examen y que por supuesto las tienen que tener totalmente claras. Si yo digo, ¿se trabaja con muchas muestras o pocas muestras? ¿Se conoce el sigma o no se conoce el sigma normalmente? ¿Para qué sirve el sigma X barra? ¿El error lo calculo en forma exacta o es una estimación en términos probabilísticos? ¿Qué es el índice de confianza? Son todas preguntas que pueden surgir de esto que yo hoy les expliqué y son cosas que les tienen que quedar en claro. Bien, si más o menos se entendió, damos por terminada la clase y bueno, después proseguiré. Yo les pediría que vean los videos Dale, profe. para Gracias, correlacionar entonces. con esto. Gracias, profe. Listo, Sí, sí. perfecto. Bárbaro. Tengo una Gracias. pregunta, Nos vemos. profesor. Sí, adelante. Con respecto al trabajo que entregamos, ¿aún así nos va a hacer una devolución? Mire, yo tengo anotadas en cada trabajo cosas que están bien y mal, pero no quiero gastarme en hacerle la respuesta. Yo lo que necesito es que ustedes hagan el trabajo propio de correlacionar lo que yo les expliqué versus las preguntas. Sí. ¿Se entiende? Yo sí veo todos los trabajos. Es más, les comento de paso que imprimí todos los trabajos y los analicé a cada uno y tengo anotaciones escritas, como ustedes pueden ver acá y en todos, ¿no es cierto? Pero no es el sentido, ¿no? Yo siempre o considero que hay que trabajar en relación costo-beneficio. Si yo me pongo a explicarle a cada uno en qué estuvieron mal, en qué estuvieron bien, estoy haciendo un trabajo innecesario. Si yo ustedes con esta devolución, ustedes hacen la comparación y se corrigen en su error, es lo más importante. Y estas cuestiones centrales son las cuestiones. Yo he advertido en algunos trabajos que me han contestado largamente cosas que yo no se las pedí que me las explicaran largamente. O me pasan los ejercicios que yo les dije que lo hagan. No, eso háganlo. Lo que yo les había pedido eran preguntas puntuales, que tenían que tener una respuesta bastante sintética. ¿Se entiende? Claro, pasa que, perdón, profe, a veces es muy relativo lo que por ahí usted puede ser muy extenso, por ahí para mí no, o al revés. Por eso estaría bueno que sea saber cómo lo va viendo usted, mi opinión, ¿no? No sé. Miren, yo no le voy a hacer una devolución. A ver, yo les propongo lo siguiente. Si quieren, les hago la devolución, pero va a ser muy sintética. Es decir, yo considero que lo más proactivo de parte de ustedes y lo más valioso para mí es que en función de esto ustedes mismos se corrijan. Eso es lo que se llama autoevaluación. Con esto les estoy dando el todo. Les di los problemas y ahora les doy la solución. Las preguntas que les hice, se las estoy contestando. La pregunta era, ¿se puede trabajar ¿se conoce normalmente el dato de la muestra? No. Sigma X barra no se conoce. Es decir, cada una de las preguntas están contestadas, explicadas y ampliadas en esto.
No sé qué sentido tiene que yo le haga la devolución a cada uno diciendo usted acá se equivocó o no se equivocó. Si el concepto central es esto. Por lo pronto, sí hay algo que le quiero comentar, ya que usted me hace la pregunta. Primero, yo no les expliqué, pero yo prefería o orientaba hacia un trabajo que fuera con respuestas sintéticas a las preguntas conceptuales que les hice. No me parece mal que hayan hecho desarrollos amplios, porque eso implica que han trabajado. Y es bueno que trabajen bastante, pero lo que importa es que centralicen en un resumen concreto ese trabajo. Y ese resumen es la respuesta sintética a las preguntas que les hice. Esa respuesta sintética a las preguntas que les hice es lo que yo acabo de mencionarles ahora, ampliando con otras cosas que no estaban dentro de las preguntas. Entonces, se entiende, se comparte, díganme si les parece que hay algo que no les parece, no tengo problemas, de ninguna manera quiero imponerles un modo de pensar, yo les estoy diciendo cuál es mi idea y sobre qué trabajo. Insisto, no me parece mal. Profe, a mí lo único que no me quedó claro fue en la tercera pregunta, que para calcular, que se decía graficar el error contra la muestra, y ahora usted cuando nos dio es decir, la forma de calcular el error que es z por sigma x barra, ahí no aparece la muestra. Ah, perfecto, bien, está. Entonces, Eso me quedó duda porque en el libro de texto dice z sigma x barra sobre raíz de n, si mal no recuerdo. claro, no, el error, por eso yo les puse en el problema, les dije, tomen en una tabla un cierto valor de la confianza. Sí. Eso sí, lo que me queda duda es que usted ahora cuando nos dice la estimación de sigma x barra más menos z raíz de z por sigma x barra. Es decir, ahora me entra la duda porque A en ver, el otro momento... vamos allí. Vamos a ver si les puedo... Nos dijo que buscáramos ¿Qué es lo que importa en este error? Lo que importa en este error es que ustedes al sigma x barra lo obtienen como sigma cuadrado sobre, o sigma sobre raíz de n. ¿De acuerdo? Ah, ya. Y al estar abajo la raíz de n, el n va incidiendo de una manera que hace que el comportamiento de la curva sea este que ustedes vieron acá. Sí, no, ya entendí. Es El que hecho de sigma que x ustedes barra... dividan sobre la raíz de n hace que, más allá de que la parte del resto de la fórmula, que son constantes, que es el índice de confianza, que es el valor de sigma, ¿no es cierto? Le va a modificar un poco, desde el punto de vista cualitativo, el raíz de n, que es lo que importa, porque acá es el tamaño de la muestra, es lo que hace que el comportamiento sea este. Y eso es lo que pretendí que ustedes en un Excel hicieran. Como les dije, tomando cualquier valor de índice de confianza y tomando cualquier valor de sigma. Lo que yo quería que ustedes vieran es que el raíz de n, que está debajo, cuando yo hago sigma x barra, es sigma sobre raíz de n, es 1 sobre raíz de n, hace que el comportamiento del error sea este. Sí, no, era que la fórmula lo había visto como sigma sobre raíz de n y este sigma x barra, que sigma x barra se calcula como lo otro. Era la duda que tenía, pero ya está aclarada. Sí, ¿se le aclaró? Bien. Sí. Vuelvo a preguntar si con esto les aclaro. O sea, yo les hice preguntas conceptuales que tenían respuestas conceptuales. Les estoy haciendo la devolución y explicándoles cuáles eran las respuestas. Considero que con esto está logrado el objetivo. Obviamente que yo pretendía que ustedes primero trabajaran con el tema y para eso hicieron ustedes el trabajo. Considero que esta devolución a ustedes les tiene que dar todas las referencias para entender si estuvieron bien o si estuvieron mal. Después, por supuesto, habrá una prueba integradora, que es una cuestión formal para el tema de regularización o no, pero lo central, que es lo que yo en la clase les estoy marcando como objetivo de la materia, son los conceptos, y hacia eso apunto. Y estas preguntas eran preguntas conceptuales, y lo que yo les hice ahora son devoluciones conceptuales. Esto podrían ustedes haberlo contestado en una página. ¿Se entiende? Pero no está mal que hayan trabajado más, porque además, bueno, hay cosas que no las entendieron y es lógico que no la entiendan. Usted, por ejemplo, no entendió el concepto de por qué, bueno, ahora sí lo vio, el por qué, de qué manera podía entender esta gráfica y demás. O sea, es absolutamente normal que tengan dificultades.